Hola, muy buenas tardes a todos los participantes que han venido uniéndose a esta nueva jornada que ha creado la red CREA, Red de Centros de Enseñanza y Aprendizaje en Colombia. Mi nombre es José Mauricio Guerrero García, representante de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAP. Hoy tendré la oportunidad de acompañarlos como moderador de este grandioso evento que se ha venido replicando desde el día de ayer y estaremos realizando este tipo de encuentros y este tipo de actividades hasta mañana, hasta mediodía. En ese orden de ideas, quiero agradecer a todas las personas que se están conectando a través de YouTube y que están muy atentos precisamente a compartir, a estar súper a la expectativa de estos temas y de estos desarrollos de conocimientos que hemos venido implementando desde la red. Quiero presentarles a el doctor Anthony Milán. Él es licenciado en psicología y licenciado en educación de la Universidad Central de Venezuela, magíster en psicología de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, doctor interdisciplinario en ciencias sociales y humanidades y ha sido profesor universitario con más de 19 años de trayectoria. Hoy Anthony ha preparado un tema muy importante, el cual ha denominado desarrollo y uso de un ayudante experto con IA simbólica para la planificación de la intervención personalizada en contextos educativos. Anthony, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, todo el espacio aquí tuyo para que podamos compartir con todas las personas que pues tienen este interés en la red y que se encuentran en este momento conectados en YouTube. Estaremos muy atentos también de recibir los comentarios en ese espacio para poder responder a las preguntas que puedan surgir. Bienvenido, Anthony. Hola, muchas gracias. ¿Cómo están? Bien, muchísimas gracias, Anthony, por este espacio. Bueno, vamos a hacer la siguiente dinámica. La idea es que yo les presente un desarrollo que nosotros hacemos aquí desde la Universidad del Norte, que tiene que ver con inteligencia artificial para la planificación y la recomendación de intervenciones personalizadas, ¿sí? Ese tipo de herramientas la podemos tener o se pueden desarrollar para cualquier ámbito. Y el ejemplo que voy a colocar aquí es para el ámbito educativo, ¿sí? ¿Cómo se puede desarrollar estas herramientas? Y bueno, la idea es que en la medida que yo vaya explicando la lógica de todo esto, si tienen preguntas, pues las hagan y el moderador me va a comentar y yo pararé la exposición y te iré como explicando o dando de respuesta a las preguntas que se me hagan. La idea es, en cierta manera, en caliente, poder explicar la lógica de programación, una de las lógicas de programación, la que yo utilizo, para resolver ciertos problemas. ¿Cuál es el problema que quisiera yo resolver con esta herramienta? Nosotros tenemos algún tipo de evaluación de los estudiantes. En este caso, el ejemplo que le voy a poner es de dos. Esto está marcado de un proyecto de investigación. Vamos a comenzar por allí, ¿no? El proyecto de investigación tiene que ver con el uso de Lucía. Lucía es ChatGPT, la versión de la Universidad del Norte, pero que se ha programado para que sea un apoyo al estudiante, ¿sí? En ese contexto, nosotros estamos haciendo un grupo de profesores, a Ulises que estuvo ayer, em, creo que también estuvo Félix, creo que estuvo también ayer. Estamos trabajando, evaluando el efecto que tiene el uso de Lucía, y en ese contexto es que nosotros estamos planteando esto. Ahí hay dos variables dependientes, que es la que nosotros estamos usando, que sería participación en clase, y el otro es ansiedad ante las evaluaciones numéricas, porque los profesores que estamos en este proyecto damos clases en materias que tienen que ver con toma de decisiones basadas en números, ¿sí? Entonces, lo primero es que tú pasas el cuestionario y el cuestionario está validado, ¿sí? No sé si se está viendo ya la presentación. ¿Estoy compartiendo bien pantalla o todavía no? No, todavía no estamos compartiendo pantalla. Ok, voy a compartir pantalla entonces.
Confírmame, porfa, si están viendo la pantalla. Perfecto, sí, señor. Ya vemos tu pantalla, Antonio. Ok, este sería lo que va a recibir el estudiante. Esto es el producto final. Ojo, esta versión que está acá es vieja, ¿sí? La versión que estoy programando en este momento ya sería esto que está acá, que es con AppScript, que es la manera de que ese informe se pueda enviar de manera masiva y automatizada a todas las personas que aplican el cuestionario, ¿sí? Cuando se aplica este cuestionario mide tres factores de compromiso, ¿sí? Compromiso cognitivo, aquí estaría la definición, compromiso conductual antes de la clase, aquí está en la definición, y compromiso conductual durante la clase. Como está validado, una de las cosas interesantes acá, vamos a verlo al final del informe. Como está validado, bueno, lo primero es que nosotros sabemos que ítem, representan a las preguntas del cuestionario, pertenecen a cada factor porque espacialmente, y de eso se trata el análisis factorial, espacialmente estas preguntas están más cercas entre sí que entre las otras preguntas, y es lo que nos permite saber esas dimensiones, la validez de la dimensión teórica con su factor empírico, ¿sí? Este aspecto es importantísimo porque si se dan cuenta, hay ítems que están más alejados que otros y otros que están más cerca de lo que sería el promedio en el espacio, que esto llamamos centroide. Eso quiere decir que algunos ítems pesan más y otros ítems pesan menos en la evaluación de este caso, el compromiso con la clase. Una manera de verlo, esos pesos, sería cuando uno hace la validación de constructo, la psicométrica de esto. Vamos a verlo acá. Vamos a verlo acá, en la versión que estoy programando. Está aquí. Este sería el modelo formal. Y aquí tendríamos lo que yo le decía, lo de los pesos, ¿sí? Los pesos que tienen cada uno de esos ítems. Y esta es la norma de corrección. Es decir, que cuando uno va a corregir eso, es como un parcial. El parcial más importante tiene un peso mayor. Por ejemplo, un parcial que tiene 40% de la nota final y un parcial que es menos importante tiene un peso menor, tiene un 10%. El proceso de validación, y hasta ahora no he comenzado a hablar de inteligencia artificial, el proceso de validación me permite a mí darme cuenta la importancia de cada ítem por su peso en su representación espacial, que sería esto que les conversé acá. ¿Por qué hablo de esto? Porque ya por acá, al tener en cuenta cuáles son esos pesos, ¿sí? Al tener cuáles son esos pesos, ya empieza el proceso de la precisión de la evaluación que yo estoy haciendo, ¿sí? Si yo quiero ver, estos son los ítems, pero si yo quiero ver a los sujetos, a los estudiantes, a las personas, esta sería la representación de las personas. Aquí lo tengo a todos y aquí tengo el ejemplo. Fíjense, esta persona que tiene este puntaje en el factor uno, este puntaje en el factor 2 y este puntaje en el factor 3 se estaría ubicando en este punto en el espacio. Fíjense, aunque sean tres factores y tenga tres puntajes en cada factor, él tiene una sola posición en el espacio. Normalmente lo que sucede es que cuando hacen este tipo de evaluaciones, te dan una interpretación cualitativa para cada factor. Y entonces te dicen, el factor uno está muy alto, en el factor 2 está intermedio, en el factor 3 está muy bajo. Pero cuando haces eso, pierdes precisión, porque no estás viendo la ubicación real del sujeto en el espacio. El sujeto está en un solo punto en el espacio, no está en tres puntos en el espacio. ¿Cómo resolvemos ese problema? Cuando se va a construir la norma de corrección, en vez de ver a cada factor como algo aislado, lo veo como lo que realmente es un sistema de coordenadas que me permite a mí
ver la posición, en este caso, en un espacio de 3 dimensiones, en donde está el sujeto. Y para eso se hace un análisis de clúster. Resultado del análisis de clúster nos da unos indicadores de validez, así como el análisis factorial nos permite dar unos indicadores de ajustes, que son los que están acá, y nos permite decir si esta estructura es la que es y no otra. Aquí nosotros también tenemos unos indicadores de la correcta separación de cada uno de esos clústeres, ¿sí? Y el peso que tiene cada factor en la predicción de la ubicación del sujeto en ese espacio, ¿sí? Este es como el segundo mecanismo de validez de la construcción de la norma de evaluación, de medición y de evaluación de cada sujeto. Una vez tenemos esto, ya yo puedo clasificar a las personas y en su nivel de compromiso o en su tipología de compromiso, que es realmente lo que estamos hablando acá, ¿sí? Que es esta otra parte que tenemos acá. Fíjense que aquí tenemos los factores de compromiso, pero esos 3 factores de compromiso te llevan a ti a 3 tipologías. Una tipología de estudiantes con bajo compromiso general, estudiantes con compromiso limitado a la preparación previa de la clase, pero que en clase no participa, y estudiantes integralmente comprometidos, que son los que participan, los que hacen cosas ante la clase, durante las clases y después de la clase para preparar a la siguiente clase. ¿Sí? ¿Cuál es el problema entonces en el que nosotros nos estamos enfrentando? Si yo tengo a personas de estos 2 tipos de tipología, lo que yo quiero es pasarlo a esta tipología, ¿sí? Toda medición implica una razón de ser, y la razón de ser de las mediciones es precisamente identificar en qué contexto estás tú y qué contexto necesita una intervención, ¿sí? Entonces, pues aquí ya sabemos, si usted está en esta tipología, lo más pertinente es que usted pase para acá. Y si usted está en esta tipología, lo más pertinente es que pase usted para acá. Lo que normalmente sucede es una visión generalista. Fíjense que ya no voy a decir universalista, porque si yo dijera una visión universalista, implicaría una sola intervención para todo el mundo. Pero aquí una visión excesivamente general es que yo digo, bueno, todas las personas que caigan en esta tipología, deben recibir la misma intervención, las mismas actividades, el mismo tratamiento, que es diferente a los de esta tipología porque son tipologías diferentes. Pero todos los que caigan acá deberían recibir el mismo tratamiento. Esa visión no toma en cuenta algo que vemos acá. No es lo mismo, fíjense, estos serían los color verdes, son los óptimos. ¿Cómo se llama? Son la tipología que yo quiero. Esta es la más grave y esta es la menos grave. Un sujeto que esté en este punto, que está acá, déjeme ver si lo puedo marcar. Eh, a ver, esto no tiene para anotaciones, pero no quiero anotar, quiero marcar. Uy, no. Bueno, vamos a anotarlo acá. Una persona que está en este punto. Fíjense que la distancia de aquí a acá es mucho menor a una persona que está en este punto. Es decir, esta persona, la intervención tiene que ser completamente diferente a esta persona, aun cuando esté en el mismo grupo. Lo mismo, una persona que está aquí en el grupo de color anaranjado, para que pase acá, la intervención va a ser completamente diferente a una persona que esté acá o acá o acá. A eso es lo que nosotros nos referimos con una intervención personalizada. Es decir, ¿cómo hago yo para detectar cuál es, en este caso, la recomendación de actividades educativas para que la persona que está en esta tipología pase de aquí a la tipología que debería estar, ¿sí? Para tener un mejor compromiso en clase. Fíjense que el problema es entonces de cómo buscar cuál es la actividad que calce con cada persona y no como se hace tradicionalmente, que es agarrar a cada persona y calzarla a una actividad, ¿sí? Ahí es donde empieza el tema de la inteligencia artificial.
¿sí? ¿Por qué? Porque la diversidad de opciones es demasiado gigante, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo sabemos yo? Vamos a quitar el marcador este. Vamos a quitar, sí. ¿Cómo sé yo cuánto es la cantidad de perfiles posibles? Pues eso es muy fácil de calcular. Vamos a ponerlos acá. Aquí está. Fíjense que aquí dice número de perfiles posibles. ¿Cómo se calcula ese número de perfiles posibles? Es el número de opciones de respuestas, que en este caso serían 5, ¿sí? El número de, el número de opciones, que sería 5, elevado a el número de ítems, y son en este caso 15 ítems. Cuando yo hago esa relación, es 5 elevado a la 15, me da este valor que está acá, ¿sí? En teoría, si yo voy a hacer un tratamiento personalizado, yo tendría que ver una actividad para ese número de personas que está allí, para yo poder calzar qué actividad calza para cada persona. Eso es prácticamente imposible. De hecho, es prácticamente imposible generar ese número de actividades para ese número de personas. Y el otro problema está, ¿cómo sé yo que es una actividad que sea válida para esas personas? Que yo no, porque se supone que yo debería recomendar una actividad que ya ha sido pasada por una evaluación experimental, un estudio, y que ya yo haya tenido evidencia de que esa actividad funciona para lograr el cambio que yo espero. Entonces, cuando estoy en ese contexto, la cosa se pone un poco más difícil. Y de allí es donde siempre comento yo que el tema de la inteligencia artificial es una herramienta para poder gestionar la diversidad, que al final de eso se trata la estadística. La estadística es un tema que nos permite a nosotros poder gestionar, manejar la gran diversidad, la gran variabilidad, reconocer la variabilidad que hay de las personas en sus propiedades y poder tomar decisiones razonables con base a esa variabilidad. De eso se trata esto. Sí, para lograr eso, el agente, el agente no, el ayudante experto, que es un tipo de inteligencia artificial, ahorita se ha puesto de moda la inteligencia artificial generativa, pero no es el único tipo de inteligencia artificial ni fue la primera. Entonces, estoy hablando de una inteligencia artificial que es previa a los modelos generativos que se llaman ayudante experto. En este caso, el ayudante experto tiene dos etapas, una etapa de simulación y una etapa de optimización. ¿Qué es lo que hace el ayudante experto en la etapa de simulación? Pues él te dice, bueno, si una persona respondió, por ejemplo, en el ítem 1, la opción 4, y en el ítem 2 así, en el ítem 3 así, y así sucesivamente, y esta manera de responder lo llevó a tener estos puntajes en esos tres factores, y como consecuencia de esos puntajes en estos tres factores, cae en la tipología particular que lo ubica en un punto en el espacio. ¿Qué pasaría si él, en vez de haber respondido 4, que es la opción máxima, hubiese respondido 3 en la pregunta 1 y hubiese mantenido todo igual? ¿Qué pasa si hubiese respondido 2 y hubiese mantenido todo igual? Que hubiese eh, 1 y hubiese mantenido todo igual en la pregunta 1. Después repite con la pregunta 2, con la pregunta 3, con la pregunta 4, así hasta agotar las 15 preguntas. Y después comienza cada dos ítems. ¿Qué hubiese pasado si en el ítem 1 hubiese contestado en vez de 4 y 4 y en el ítem 2, aquí hubiese contestado 4 y 3, 4 y 2 y así con todas las combinaciones? Es decir, genera un espacio, con esa simulación se genera un espacio muestral que es particular de cada sujeto. Y con ese espacio particular de cada sujeto, yo voy a tener cuál es la ubicación de esa persona y todas sus versiones simuladas de él mismo.
y las consecuencias que él va a tener con respecto al diagnóstico. Esa sería la primera etapa. La segunda etapa es aplicar un algoritmo de optimización. Ese algoritmo de optimización no es nada más que yo le coloco unas reglas, en este caso unas reglas de búsqueda en ese espacio, y el algoritmo lo que va a hacer es darme la respuesta que satisfaga a esas preguntas o a esas reglas que yo le impongo. Las reglas que nosotros usamos es, bueno, yo quiero que esta persona, la primera regla, que pase de estar de este grupo o de este grupo donde está, que es su posición observada, ¿sí? A esta que es la esperada, donde yo quisiera que él esté. Esa es la primera regla. Entonces, él va a buscar en este mapa, ya no de toda la muestra, sino de la persona. Fíjense que aquí dice perfil observado y perfil óptimo. Esto que está acá son todas las versiones simuladas de esta persona. Y entonces él te va a decir, bueno, ¿cuál? eh, pues ya no me interesa, él está acá y yo quiero buscar la versión de él que sea color verde. Esa es la primera regla, ¿sí? La segunda regla, ¿cuál es? ¿Cuántos? Que es el principio del menor esfuerzo y las aproximaciones sucesivas. Menor esfuerzo, ¿sí? Aproximaciones sucesivas, Vygotsky, ¿sí? Yo quiero tener por aproximaciones sucesivas, es decir, una serie de actividades que lo vayan acercando a él de aquí al punto óptimo, que es cualquiera de estos espacios, ¿sí? Porque es el del color verde. Ok, pero ¿cuál de todas las versiones color verde yo lo voy a querer? Aquel que tenga el menor número de cambios. ¿Por qué? Porque una de las cosas que sabemos es que para mantenerse adherido al tratamiento, principio del menor esfuerzo, las personas necesitan hacer el menor esfuerzo posible. ¿Cómo yo sé cuál es el menor esfuerzo? El menor número de cambios que necesita hacer la persona para pasar del estado observado al estado ideal. Y ese punto que tiene el menor número de cambios necesarios tiene el nombre, recibe el nombre, le dimos el nombre del perfil óptimo, porque viene de un algoritmo de optimización. Entonces, fíjense que el problema ahora, esta inteligencia artificial me permitió identificar cuál es el perfil observado y el perfil óptimo y la diferencia que hay entre el perfil observado y el perfil óptimo, ¿sí? Y con esa diferencia ya yo sé exactamente cuáles son las preguntas en que tiene que cambiar y cuál es la magnitud del cambio que tiene que cambiar, es decir, cuántos puntos de diferencia en las preguntas específicas que debe variar son, ¿sí? Y además me dice si yo tengo, cuál es la dirección de la intervención, si yo tengo que reforzar ese comportamiento o si yo los tengo que extinguir. Porque recuérdense que yo les había mostrado que los puntos de coordenadas tienen símbolos positivos o símbolos negativos. Y esos símbolos positivos y símbolos negativos al final me van a decir si yo tengo que reforzar eso, es decir, agregar más puntaje a eso para que llegue a donde tiene que llegar, o quitar puntajes de lo que está teniendo ahorita para que él pueda llegar a donde tenga que llegar. Esto es muy interesante porque normalmente hay un sesgo muy particular en las personas cuando planifican intervenciones educativas que normalmente piensan que educar es agregar más cosas y olvidan que la educación, el entrenamiento, implica también desaprender cosas. Ajá, cuéntame la pregunta. Anthony, para recapitular un poco y teniendo en cuenta todo el contexto que nos has estado dando con respecto a la inteligencia artificial simbólica, ¿podrías por favor como describir un poco más detalladamente qué es este ayudante experto, cómo funciona el ayudante experto y quizá que nos cuentes un poco frente a esa motivación a desarrollar un ayudante experto basado en IA simbólica y no en otro tipo de enfoque de inteligencia artificial? Ok, esta parte es ya simbólica, pero más adelante voy a explicar que se conecta con inteligencia artificial generativa. Es decir, realmente podríamos decir que es una inteligencia artificial mixta.
Esta etapa es simbólica. Su objetivo es precisamente, una vez teniendo la medición y la clasificación de la persona, es decir, habiendo tenido ya, eh, sí, la interpretación de una evaluación, como sería un examen, y sabiendo que él debería pasar de un estado, en este caso una tipología, a esta que es mejor, ¿sí? La pregunta es, ¿qué necesito yo al cambiar, promover en ese plan educativo de formación, de entrenamiento, el nombre que le quieran dar, para pasar de este estado actual a este estado ideal deseado? Normalmente, los enfoques que no utilizan inteligencia artificial te dan el mismo tratamiento para todo el mundo. Y es lo que yo quería ilustrar con este tema de los colores acá. No es lo mismo el tratamiento que va a recibir una persona que está en este punto del espacio a una persona que está en este punto. Este necesita tener más actividades o actividades más profundas que este que está acá, ¿sí? Pero fíjense que todos estos serían del color rojo. En el enfoque tradicional, todos los que llevan el color rojo recibirían el mismo tratamiento. Y entonces ahí tenemos un problema de error de la efectividad del tratamiento porque yo le estoy diciendo a alguien, mira, es este tratamiento que realmente no es el que calzaría para para la realidad de esa persona. Es decir, si yo le, quizás el tratamiento sí le sirva a esta persona, pero no le sirva a esta persona porque esta persona está más lejos que de esta de donde debería estar. Esta persona necesita otras cosas adicionales o diferentes que esta persona que está acá. Ya me estás captando. Sí, te entiendo un poco más, Anthony. Al inicio de la conversación mencionaste un asistente experto que ustedes han desarrollado, creo que lo llamaste Lucía, ¿sí? Ah, es que ese era en el contexto. Eso es, digamos, en donde se está haciendo esto. Ok. Lucía es otra cosa. Lucía es una inteligencia, es ChatGPT que se programó para acompañar a los estudiantes a estudiar. ¿Sí? Ok, Y pero me en ese gustaría que contexto, quizás nos contaras un poco acerca de cómo funciona un ayudante experto. Es decir, cómo se crea, qué servicios puede ofrecer, como para contextualizar un poco a los profes que están conectados, a todos los participantes que están un poco conectados con nosotros a través de YouTube. Son preguntas que pueden surgir un poco para dar como inicio a ese perfecto. primer contacto con esos servicios que puede ofrecer este tema. Perfecto. Un ayudante experto, probablemente algunos de ustedes ya los conozcan desde hace bastante tiempo. Un ayudante experto no es nada más que una herramienta que permite automatizar las decisiones que haría normalmente un experto. Por eso es que se conoce como ayudante experto. Y su función es, poder masificar las decisiones profesionales cuando el experto tiene que atender no a una persona, sino a 1.000, 2.000, 3.000, 1.000.000, 2.000.000 de personas. ¿Sí? Su función es optimizar la atención para que sea una atención oportuna y no queden personas, en fila esperando a ser atendido por el experto. No sé si con eso respondí a la duda. ¿Sí? Sí, sí, te entiendo. Sí, esa es la función de un ayudante experto. Los ejemplos cotidianos que te puedo nombrar es, por ejemplo, cuando, no con las versiones estas de ChatGPT, sino cuando tú ibas al banco o tú tienes un chatbot y te dice, usted quiere tal cosa, y usted dice sí. Y usted quiere, en la medida que tú vas respondiendo a preguntas, él te va haciendo, al final un ayudante experto es un flujograma de decisiones, y en la medida que tú vas dando la información al ayudante, él te va dando respuestas con base a eso para resolverte tu problema. ¿Sí? El mejor ejemplo es ese, estos chatbots que tú vas respondiéndole a preguntas y él te va guiando hasta llegarte a darte una recomendación. Bueno, cuando estabas mostrándonos este informe precisamente de todo el consolidado de la información que han estado implementando precisamente para obtener ciertos resultados, quisiera que de pronto nos contaras un poco sobre ese tipo de información que necesita la inteligencia simbólica para poder recomendar esas estrategias personalizadas de las que hablabas. ¿Qué tipo de información le podemos sugerir
o le podemos compartir a la inteligencia artificial para que sean un poco Las más... respuestas en un examen, es las respuestas en un cuestionario. Esto Ok, te podría servir, por ejemplo, si tú quisieras entrenar a los estudiantes para las pruebas saber o las pruebas, las ICFES. así La es. diferencia está, entonces imagínate, el estudiante salió mal en las pruebas ICFES y yo quiero que pase de estar mal evaluado a estar bien. ¿Qué estrategia educativa le voy a enseñar que sea particular para él por los errores que él cometió para que pase de estar mal evaluado en las pruebas ICFES o en las pruebas de inglés, de idiomas? ¿Sí? Eh, claro, estos ejemplos que te estoy colocando ya son de conocimiento. En el ejemplo que yo estoy mostrando son recomendaciones de cambios de comportamiento para que tenga mayor compromiso con la clase. Pero para mí es transparente el tipo de actividad. El ayudante experto o el tipo de información, el ayudante experto se crea con base a lo mismo. Es decir, yo tengo una serie de preguntas esas preguntas, esa evaluación me lo ubica en un diagnóstico y sobre ese diagnóstico ya yo tengo una valoración. Yo digo, este diagnóstico no es adecuado y este diagnóstico es bueno. Cuando es bueno no hay que hacer ningún tratamiento. Esa es una de las cosas que nos hace el ayudante experto. El ayudante experto también nos reconoce y me dice, mira, esta persona no necesita ningún tratamiento educativo porque ella está bien. Pero en aquellos que están mal, lo siguiente es, bueno, ¿qué tratamiento educativo le voy a hacer? Nuestra versión de ayudante experto lo que hace es dar una recomendación personalizada. Y Ok, esa es la diferencia. ¿Por qué tiene que ser una inteligencia artificial? Porque la inmensa cantidad de variabilidad que hay hace imposible que un ser humano por sí solo pueda darte una recomendación tan precisa, porque es como encontrar una aguja en un pajar. ok. ¿Sí? De todas maneras, eso te va a quedar más claro ahora. Bueno, vamos a decirlo de una vez. Eh, Vamos a mostrártelo acá. Vamos a mostrarte un caso. Vamos a ver acá. Fíjate, por ejemplo, vamos a ponerlo acá chiquitico. Este que es la maqueta. Este caso que está acá. Fíjense que esta persona acá te dice no necesita tratamiento. Esta persona no necesita tratamiento, no es necesario hacerle ninguna recomendación. Si yo, por ejemplo, agarrase otro, vamos a agarrar uno por acá. Este tampoco requiere, vamos a ver, vamos a buscar uno que sí requiera intervención. Ajá, este que está acá. Es decir, vamos a hacer el ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio, claro, esta es Perfecto. una maqueta en Excel, esta es una maqueta en Listo. Excel. Súper. Esto después ¿sí? Vamos a ponerlo acá. Fíjense, aquí me dice, esta persona está en el clúster el 1. El clúster uno no es bueno. Él tiene que pasar a al clúster 3 que es bueno. Solamente necesita variar en un solo punto, en una sola pregunta. ¿Cuál? El ítem 10. En el ítem 10 él tiene que pasar de 2 a 3 puntos. Y nada más que con este cambio, él pasa de estar en el grupo malo al grupo bueno. Y además ya yo sé que él tiene que reforzar porque tiene que pasar de 2 a 3 puntos. Que es diferente, vamos a buscar a otro caso. Vamos a buscar otro caso que sí requiera intervención. Vamos a agarrar este que está acá. Este otro caso, denle un momento porque el Excel está. Ajá, este no necesita, fíjense que es el grupo 3. Vamos a buscar uno que sí necesite. Ah, es que marqué este. Vamos a ver. Vamos a agarrar este que está acá. Este que está acá. Miren, esta persona que también estaba en el mismo grupo 1, fíjate, este es el ejemplo,
este ejemplo es perfecto. En el caso anterior yo te dije, mira, está en el grupo uno y tiene que pasar al grupo 3, pero con cambiarle una sola pregunta, la respuesta en una sola pregunta ya pasaba. Esta Sí. persona está en el grupo uno, pero tiene que cambiar uno, 2, 3, 4, 5, 6, una cantidad de ítems. Aquí está, tiene que cambiar el ítem uno, 2 puntos, el ítem 8, un punto, el ítem 4, 2 puntos. Es decir, necesita un mayor número de actividades para pasar del mismo grupo al otro grupo. Y ya yo sé, y aquí lo puedo ver de una manera gráfica, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, él comenzó en el ítem 4 con puntos, con 2 puntos. Llegando al máximo punto 4, no llega todavía con 4 puntos. Entonces él dice, bueno, además del ítem 4, yo tengo que ir mejorando en el ítem tal, en el ítem tal, que son estas cosas que están acá. Y entonces ya yo sé cuál es el plan de intervención, ya yo sé que tengo que intervenir en el ítem 2, tengo que mejorarlo en 2 puntos, en el ítem 8 tengo que mejorarlo en un solo punto, en el ítem 4 lo tengo que mejorar en 2 puntos, en el ítem 11 2 puntos, en el ítem 10 2 puntos y en el ítem 7 3 puntos. Entonces ya yo tengo la ruta, nosotros lo llamamos a eso la trazabilidad del plan que yo debo recomendar para cambiar. Ahora, la siguiente etapa es cuáles son las actividades que me permiten a mí reforzar esas preguntas y no otras. Esa es la segunda etapa. O sea, ya aquí el ayudante experto, esta etapa del ayudante experto, me permitió a mí tener la ruta, planear la ruta para lograr el cambio. Pero yo todavía no te he dicho qué actividades tengo que hacer para lograr esa ruta. Ya me está siguiendo. Sí, entonces allí ya entra, cómo entra en práctica esas sugerencias que te da el asistente o hasta dónde llega el asistente con las actividades que debes empezar a Muy, implementar. muy bien, eso también lo hacemos. Entonces, para retomar un poquito, entonces gráficamente, aquí se ve muy feo, aquí se vería mejor. Fíjense, en este sujeto, este es todo, esa trazabilidad que yo te mostré en el Excel gráficamente es esta. Fíjate que él comenzó acá y entonces el paso uno, el paso 2, paso 3 y así tú vas viendo cómo él va cambiando en el espacio hasta que llega a su perfil óptimo. Esta es la distancia que hay del perfil observado al perfil óptimo. Y ya yo sé que esta persona necesita mejorar en 13 puntos. Y no hay mejor opción. Esta es la opción óptima. Cualquier otra ruta implica un mayor número de cambios necesarios. Innecesarios, perdón. ¿Por qué? Porque yo le dije, por ser un algoritmo de optimización, que la regla es que me logre pasar de aquí a aquí con el menor número de cambios necesarios. Entonces, es este perfil y no otro, dentro de toda la multiplicidad de opciones que él tiene. ¿Ya me está siguiendo? Sí, sí, estamos todos acá. Hay comentarios muy positivos también en nuestro en vivo en YouTube. Luis Ramos Barreras dice que qué tema tan interesante, que está muy conectado con la idea. Nos saludan de diferentes universidades. Tenemos saludos de la Universidad del Rosario, Universidad Autónoma de Bucaramanga. Nos cuentan buenas tardes, un saludo especial, UNAP Facultad de Medicina, Bucaramanga, Santander. Buena jornada de aprendizajes. Tenemos saludos también de la Universidad de Santander desde el campus Valledupar. Una excelente jornada. También nos comentan eh, varios profes. Precisamente, bueno, hay alguien, Egna nos aclara sobre el tema al que te preguntaba hace un momento, sobre Lucía, y nos dice que es una inteligencia artificial de Uninorte, es básicamente un GPT para la comunidad académica, lo que también nos estuviste comentando. Bueno, eso es, bueno, hay una pregunta de Marta Cecilia Lozano que dice, ¿el diagrama de ruta está calculado con ecuaciones estructurales? En ecuaciones estructurales estaría este espacio para obtener este espacio de medida, ¿sí? Efectivamente, las ecuaciones estructurales me permite validar que el espacio es de 3 dimensiones. Para eso serían las ecuaciones estructurales, ¿sí? Ahora, para hacer la interpretación de ese espacio, es decir, saber qué es bueno, qué es malo o qué tipología es, para eso sería el clúster.
Y para generar de una manera más óptima la regla o la fórmula que me permite decir esta persona pertenece a este clúster, lo que hacemos es que establecemos una regresión logística que nos permite decir, bueno, cuando una persona tiene un puntaje en el factor uno de tal, en el factor 2 de tal y en el factor 3 de tal, él pertenece a esta tipología o a este clúster a partir de esta ecuación de regresión logística que me ubica al sujeto en el espacio en función a la información que tiene. Lo que tú estás viendo allí, ya eso es otra cosa, que es la simulación, primero, de todas las versiones posibles. Eso sería esto sería la simulación, todas las versiones posibles. Y dentro de esta se le aplica otro algoritmo, que es un algoritmo de optimización, que me permite a mí ubicar de todas las versiones posibles cuál es la versión óptima, que sería esta. O sea, mira la cantidad de ecuaciones que está detrás para poder gestionar esa inmensa variabilidad de perfiles posibles que yo te mostré al principio. Ahora, teniendo esto, ahora vamos con la siguiente etapa. Ya yo tengo la información del sujeto y ya yo tengo la ruta óptima para el sujeto, pero yo no le he recomendado actividades. Y recuérdate que para mí un principio es que yo no te voy a recomendar cualquier actividad. Yo te voy a recomendar a ti una actividad que ya haya sido evaluada en estudios previos que funciona. Entonces, para eso, nosotros nos metemos en, ¿dónde está aquí? Scopus AI. Scopus AI es una inteligencia artificial de Scopus, ¿sí? Si yo me meto acá, entonces fíjense que yo acá le activo Deep Research y entonces yo le coloco en mi prompt, yo le digo, mira, pregunta del cuestionario. Si una persona salió mal en esta pregunta, ¿sí? Quiero que me ubiques todas las investigaciones a partir del año 2003, que es cuando funciona esta inteligencia artificial, que hayan evaluado experimentalmente, ya sea en estudios metaanalíticos o estudios individuales, que haya identificado tratamientos efectivos para lograr que la persona pase de esa situación a esta por que narra la pregunta. Entonces tú le pegas la pregunta y él me ubica todos los estudios individuales que han encontrado tratamientos efectivos para mejorar lo que dice esa pregunta. Eso es lo que tú ves acá y me da mi informe. Fíjense, aquí está mi informe, por ejemplo, de la pregunta uno de Scopus AI. Entonces, fíjense que aquí él me hace un metaanálisis de lo que está acá y fíjense que aquí están todos los tipos de intervenciones ya identificadas y cuáles son los artículos que justifican y además me dice en función al índice del tamaño del efecto cuál intervención es más importante o menos importante. Fíjense que este tiene un tamaño del efecto más alto, este es alto, este es alto, este es medio alto, esto es medio y aquí está toda la lista de artículos que crean toda esta tabla. Es decir, para la pregunta uno yo tengo 58 artículos que me identifican tratamientos efectivos, pero además ya ustedes vieron que hay unos que son más efectivos que otros. Fíjate, esto es medio, yo no voy a recomendar a este tratamiento. ¿Por qué? Porque yo te voy a recomendar primero este que este, porque este tiene un mayor tamaño del efecto que este. ¿Sí? ¿Ya me están siguiendo? Sí, sí, correcto. Eso lo tengo pregunta a pregunta. En la versión actual que nosotros tenemos, para que lo te puedas ver acá, está acá, déjame buscar acá el informe, modelo informe. Ajá. Haciendo eso para las 15 preguntas, tenemos un total de 1037 investigaciones que desde el año 2023 en esas 15 preguntas han evaluado la efectividad de un sinnúmero de tratamientos que funcionan para esas 15 preguntas. ¿Sí? Entonces ya ahí y nosotros evaluamos lo bueno de trabajar con Scopus Scopus AI y no con, por ejemplo, hacer esa búsqueda por eh, ChatGPT o por Gemini, que como esto está anidado directamente por Scopus,
te evitas esa creación de artículos falsos que a veces suceden, ¿cómo se llama? Alucinaciones que puede traerte la herramienta. Sí, esa es la razón por la cual nosotros trabajamos con Scopus AI para bajar la probabilidad de que haya una alucinación. Bueno, después de que nosotros tenemos eso, ¿sí? Resulta que ahí nos vamos a ChatGPT. Y en ChatGPT yo le digo, mira, yo tengo todos estos artículos, pregunta a pregunta. Para la pregunta uno tengo estos 58, para la... Oh, y aquí yo tengo todo el informe que me dio Scopus AI y tengo estos tratamientos con estos niveles de efectividad. Yo quiero que ahora me generes el nombre y las instrucciones de los tratamientos posibles para esas preguntas en específico a partir de la información. Es decir, entrenamos a ChatGPT para que nos genere un cuadro de tratamientos, preguntas, preguntas, pero solamente con los que hayan tenido evidencia alta. De esa manera filtro a los medios, medio bajo, pregunta, pregunta. Haciendo eso, tengo un total de 196 intervenciones posibles. Ahora yo tengo a una persona que tiene que mejorar en la pregunta uno, la pregunta 2. Yo tengo que ver de esas preguntas, de esas 196, cuál le corresponde a él. Esa información la lleva al ayudante experto. Y como el ayudante experto ya tiene la información, esta persona tiene que mejorar en la pregunta uno tantos puntos, en la pregunta 2 tantos puntos, en la pregunta 3 tantos puntos. Él va a buscar la colección de actividades de esas 196 que permiten el cambio con base a esas preguntas en particular. ¿Por qué? Porque hay actividades que pueden mejorar o ayudar en la mejora de una sola pregunta, pero hay actividades que pueden mejorar en tres preguntas, o hay una sola actividad que puede mejorar en dos preguntas. Como ya yo tengo el perfil particular de cada pregunta asociado a cada actividad, lo que él hace es, el ayudante experto te dice, bueno, este es el perfil del sujeto, este es el perfil de actividades por pregunta, esta es la actividad que le corresponde al sujeto este que tiene el mismo perfil de esta actividad. Perfecto. Lo otro que sucede es, y esto es interesantísimo porque el ayudante experto se vuelve un distribuidor al final. Él te dice, mira, este perfil que esta persona tiene, yo no encontré actividad dentro del Scopus AI que satisfaga los requerimientos que esta persona. Eso puede pasar. Entonces, esa persona que ya yo sé que tiene que tener un cambio, pero que no tenga una actividad recomendada con base a la evidencia del 2003 para acá, se le recomienda que vaya al CRE. El CRE sería el centro que dentro de la Universidad del Norte tiene la función de apoyo estudiantil. Entonces ahí ya lo dirige para que vaya a un servicio más profundo con un ser humano, que la inteligencia artificial no tuvo la capacidad de poder resolver, que no pudo automatizar esa recomendación, porque no hay evidencia dentro de la colección de cosas que hemos encontrado y dentro del perfil, no hay el match entre el perfil de la persona, el perfil óptimo y la evidencia. Y entonces ahí se redirige al ser humano, a la unidad, en este caso el CRE, que tiene la función precisamente de apoyarlo de una manera más rigurosa en ese proceso. Podríamos Porque decir aquí, entonces, Anthony, que de esa manera se asegura entonces que las recomendaciones, podríamos, con esto que acabas de decir, con el redireccionamiento, cuando no hay una actividad recomendada por la inteligencia artificial y que se redirecciona a la dependencia que acabas de mencionar, podríamos entonces contestar de pronto esta pregunta de cómo se asegura que las recomendaciones de la inteligencia artificial respeten la autonomía de quien le da las indicaciones y no sustituyan de pronto el criterio profesional de esa persona. Es decir, o sea, en este caso, pues estás diciendo que lo que no puede asegurar la inteligencia artificial, lo redirigimos precisamente a un contexto un poco más humano, un contexto un poco más, inclusive con un sentido pedagógico más fuerte. ok, voy a explicar.
ahí la pregunta es muy interesante, pero tiene dos cosas. Y voy a aclarar algunas cosas que además yo siempre lo aclaro en mis casos. El tema de lo más humano, ¿sí? Ahora me voy a poner un poco filosófico y teórico. La idea de lo más humano eh, no tiene nada que ver con el humanismo, ¿sí? La idea de lo más humano está cargado, más bien viene del romanticismo y del solipsismo. Cuando tú le preguntas a las personas, ¿qué significa ser más humano? ¿Sí? Entonces, eh, no tiene nada que ver con una visión realista del ser humano. El humanismo es una corriente filosófica que parte del realismo, de hecho es la antesala a lo que es la revolución científica, ¿sí? Que se da a partir de la ilustración, ¿sí? Eh, entonces, desde un punto de vista realista, los seres humanos somos buenos y malos, ¿sí? O sea, como yo explico en clase, Hitler es tan humano como la Madre Teresa de Calcuta, pertenece al mismo género Homo, de un punto de vista realista. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos sobre esto es más humano y no tenemos clara la operacionalización de lo que significa ser más humanos, porque podríamos estar, y no estoy diciendo que eso sea la persona que lo haya preguntado, estoy hablando en términos genéricos. Eso podría ocultar los sesgos valorativos personales y morales de cada quien detrás de eso. Entonces, para evitar caer en ese problema, la respuesta que voy a dar precisamente es para evitar eso. ¿Qué intenta esto? Esto intenta responder a los graves problemas, cuáles son las restricciones del ambiente, del problema que esto intenta resolver. Esto intenta resolver, uno, que el sistema educativo en este caso, la atención está sobre, hay mucha, hay mucha solicitud de servicio y poca oportunidad de atención a tiempo porque hay poca gente para poder atender la gran cantidad de personas que solicitan servicio, ¿sí? Es algo así, vamos a ponerlo, no voy a hablar de Colombia porque yo no soy colombiano, pero imaginemos que yo vivo en un país X y yo tengo un servicio de salud y el servicio de salud tiene la capacidad instalada de atender a 10 personas diarias, pero cada día yo recibo 50 solicitudes de atención. Yo voy a atender a 10 y tengo a 40 en cola. Y al día siguiente voy a atender a 10 y ya no tengo 40 en cola, sino 40 más los 40 anteriores y se va subando. Entonces, a lo que esto pretende atender es precisamente a darle atención a la gente que normalmente no recibe la atención oportuna porque son muchos, ¿sí? Eso es lo primero. La respuesta a eso, y esto viene más que desde el punto de vista del sistema educativo, porque esto nosotros lo elaboramos más para la parte de salud y específicamente salud mental. La respuesta a eso es el tema del escalonamiento en la intervención, ¿sí? Es decir, identificar qué tratamientos o qué atención puede ser eh, redireccionada a una intervención tipo uno, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Es decir, esa es otra cosa. Muchas veces cuando se habla, no se tiene la claridad que existen diferentes tipos de intervención. Una intervención tipo 3 que implica una intervención de recuperación que necesita, por lo crónico del caso, necesita una mayor eh, atención pormenorizada que un tratamiento de prevención o un tratamiento de promoción. De allí viene una métrica que nosotros tenemos que es la cronicidad del tratamiento. La cronicidad tiene que ver con el número de cambios que tú necesitas. Y cuando yo te recomiendo para ir donde un ser humano, es porque tu perfil es muy crónico. Y como es tan crónico, no hay ese match, porque necesitas muchos cambios y yo no puedo dejar que un sistema de manera autónoma te brinde información, porque tú necesitas muchos cambios.
Hay que ir más allá de lo que pueda hacer la herramienta. Esto es una herramienta. Esto no es la panacea, ¿sí? Eso es lo primero. Lo segundo, vamos con el tema de la autonomía y ahí siento al humanismo. Esto es una recomendación. Yo no te puedo obligar a tomar esto. Yo te mando el informe. ¿Tú lo tomas o no lo tomas? De hecho, una de las cosas que nosotros hacemos es que yo te hice la recomendación del tratamiento que mejor calza para ti, pero yo te doy la información de todos los otros tratamientos posibles, de manera que si no te gusta ese, por lo menos tengas la información de las otras de la curaduría que yo hice con Scopus AI, y bueno, a ti no te gustó este, pero entonces tienes la información de que tú puedes revisar cuáles son las otras opciones. Claro, son muchas, son 196, pero yo te la estoy dando. Ahora, si tú lo quieres leer o no lo quieres leer, ya es asunto tuyo. Pero yo te estoy dando la información, no me la estoy quedando, yo te la estoy ofreciendo. ¿Sí? Y yo te recomiendo ir al CRE. Tú no tienes por qué ir al CRE, porque usted es una persona autónoma en sus decisiones. Esto es una recomendación. Aquí no hay ninguna obligación. Ahí vamos a eso, a lo siguiente. Desde hace mucho, bueno, el tema este que yo les estaba comentando de que el sistema está colapsado viene desde hace mucho tiempo. De hecho, viene desde el siglo pasado con la noción de generar una sociedad de la información. Y los educadores sabemos mucho de eso porque desde que se generó la idea de la noción desde las Naciones Unidas, la idea de la sociedad de la información, la justificación que tuvo la sociedad de la información fue precisamente vía las tecnologías digitales, el Internet y estas cosas, poder democratizar el conocimiento, es decir, aquellas personas a los que normalmente no le llegaba el servicio porque estaba colapsado, pudiesen lograr tener algo de atención o la mejor atención posible con el servicio. En ese afán de democratización, entonces tiene un tema de poder identificar cuál tiene mayor prioridad o menor prioridad para ingresar al sistema aquel que es más prioritario y en la medida que sea menos crónico, darles herramientas que se puedan manejar. En el contexto de la salud mental se habla inclusive por un tema de la autonomía, se habla de eh, la autogestión, el automanejo y la autoayuda. Eso no implica que usted no va a recibir ayuda, es que usted puede tener la autonomía de decir yo quiero hacer esta cosa solo. Pero, ¿cuál es la idea acá? Que yo te brinde la mejor información posible para que si usted decida aprender solo o tratarse solo, no lo haga con un ensayo y error que le haga perder más tiempo, sino que tenga la información, la mejor información científica posible para que usted pueda hacer eso. Puede pasar algo que yo te haga una recomendación de tratamiento personalizado y aún así tú decidas ir al CRE, no hay ningún problema. Pero cuando tú vas, tú dices, mira, yo tengo aquí estas recomendaciones. Ah, por cierto, agregándole, muchas de esas recomendaciones, como esto está dentro del contexto de Lucía, algunos de estos tratamientos te dicen, bueno, esto se puede enlazar con el uso de Lucía, ¿sí? Por ejemplo, uno de los temas aquí del compromiso tiene que ver con que las personas no traen preparadas las lecturas antes de la clase. Y hay una serie de actividades educativas basadas en la evidencia en Scopus que te permiten a ti organizarte, planificarte para que puedas tener al día las clases. Y algunas de esas actividades pueden ser mediadas por Lucía. Entonces el sistema te dice, bueno, mira, estas actividades que yo te recomendé pueden ser mediadas con Lucía y estas no, ¿sí? Entonces, fíjense que acá el tema es racionalizar el servicio para que precisamente aquella persona a quien no le llega la información o le llega pero se atiende muy a destiempo, acortar los tiempos y pueda ser un servicio de atención más oportuno. ¿Sí? Entonces, espero haber respondido la pregunta sobre la autonomía. Siempre prevalece la autonomía porque estos son recomendaciones y así se le hace saber a las personas. Este es un papel en PDF.
en un futuro nosotros queremos hacer, porque sabemos ya, yo tengo una tesista en medicina, por ejemplo, que trabaja con el tema de la legibilidad de la información, por ejemplo, de los consentimientos informados. Sabemos que las personas cada vez tienen menor comprensión lectora. Entonces, queremos que esto, que puede ser muy técnico, pueda ser mediado por un chatbot que pueda conversar contigo los resultados de estos y bajártelo a tu nivel educativo. Eso es posible porque existen unos índices de elegibilidad que te calculan a partir de tu edad y tu nivel educativo, cuáles son las palabras que más precisas con la cual por edad y nivel educativo tú podrías comprender una información. Entonces yo le podría subir esto y decirle, dime exactamente lo mismo, pero con un discurso que pueda ser entendible para personas de estas características y que lo puedas conversar, pero no te me salgas de esa conversación de esta recomendación. Hacia allá queremos llegar, que no sea un archivo PDF solamente, sino que tú puedas conversar con el agente de las opciones y los planes. De hecho, fíjate que aquí al final tú tienes estas tablas por si tú decides seguir la recomendación, tú puedas hacer como un seguimiento de si cumpliste o no cumpliste el plan y puedas verificar si no lo cumpliste. Esto es lo que tú podrías hacer inclusive con la gente del CRE, ¿sí? Y puedas ir reflexionando si no sucedió, por qué no sucedió y puedas tener siempre un tema de reflexión y de metacognición, que es lo que promueve esta herramienta. Entonces, bueno, para redondear la cosa, la autonomía prevalece. Lo único que nosotros estamos haciendo es acercando un conocimiento técnico que es muchísimo, variado, y para que te llegue a ti, pero que sea particularizado para tu contexto y darte las recomendaciones basadas en la evidencia que te permitan a ti tomar una mejor decisión informada. Pero yo no te obligo a nada. Perfecto, Anthony. Anthony, quiero hacer una pequeña pausa para seguir interactuando con todas las personas que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, seguir pues motivándolos a que nos dejen sus preguntas, sus comentarios para poder ir resolviéndolas aquí en este pues desarrollo y en este discurso de este tema tan interesante que hemos venido pues hablando, que es el desarrollo y uso de un ayudante experto de guía simbólica para la planificación de intervención personalizada en contextos educativos. Hace un momento hemos enviado en nuestro em, canal de YouTube el link de nuestra red social de LinkedIn de la red Crea y todos cordialmente invitados para que puedan darle seguir y puedan estar un poco más atentos frente a la información relevante y pertinente que allí vamos a estar compartiendo precisamente para seguir pues promocionando y motivando a la participación de este tipo de contenidos. En ese orden de ideas, Anthony, me gustaría que de pronto nos pudieras contar qué cambios o qué beneficios concretos podría experimentar un profesor en su planeación pedagógica al integrar un ayudante experto como este. Bueno, la idea de esto, por ejemplo, fíjate que este es tema de participación en clase o ansiedad de las evaluaciones numéricas, que tú llegues el primer día a clase, pases el cuestionario en aquellos que acepten hacer el cuestionario y a esas personas le llega a su correo el informe desde el primer día, inclusive antes de hacer las clases. Yo muchas veces a mis estudiantes la clase comienza el semestre esta semana, pero mi clase es el miércoles, el día lunes ellos ya reciben esto, ¿sí? Y el mismo lunes eh, 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 para el próximo semestre, porque el desarrollo de la automatización de los informes la estoy haciendo ahora, como mostré acá. ¿Dónde está acá? No está acá, como lo estoy mostrando acá, ¿sí? El próximo semestre, el lunes, los que quieran, hacen el cuestionario y el mismo lunes, apenas le manden enviar, van a recibir el informe con las recomendaciones. Esa persona ya por lo menos va a tener una información de, mira, es altamente probable de que eres una persona que suele tener reacciones emocionales negativas ante las evaluaciones numéricas y resulta que esta materia tiene una alta carga numérica. Entonces, mira, este son el tipo de actividades que podrías comenzar antes de comenzar a hacer las clases para evitarte precisamente esa reacción emocional negativa, porque en esta clase tú vas a tener.
eso. Entonces, vete preparando y estas son actividades. La prueba que nosotros elegimos es una prueba de tipo conductual para no entrar con el tema de lucubraciones, interpretaciones, sino precisamente en actividades y porque el enfoque es psicoeducativo, en actividades que te permitan a ti gestionarte, hacerte una autogestión para elevar las probabilidades de éxito en tu materia con el menor número de ansiedad y eso se le retribuye al profesor en salud emocional, porque en la medida que tú tengas un estudiante que tiene un mayor número de barreras emocionales o que no participa en clase. Eso todos los profesores lo sabemos y lo sabemos desde antes del COVID. Cuando estábamos en el COVID todos nos quejábamos de que la gente no prendía las pantallas, pero después del COVID la gente no te habla. Tú le preguntas y pareciera que estuvieran en pantalla y están ahí, lo estás mirando. O sea, mucha gente decía, no, es que el COVID. No, no es que el COVID no, es que ya no te participan, no te hablan. Pareciera, entonces el tema, una de las cosas que a mí siempre, yo digo que yo no estoy con el tema del Kahoot. El Kahoot que hace es evitar la oportunidad de que tú te expreses en clase detrás, amparándote detrás como una muleta de una pantalla para tú no presentarte en público. Y eso no es formación. Entonces aquí tú tienes una serie de herramientas que te permiten dar recomendaciones a tiempo para que tú, si lo decides, puedas gestionar el cambio, pero a tiempo. No esperar a que ya haya pasado el primer corte parcial, el segundo corte parcial para hacer una actividad remedial cuando tú pudiste haber hecho una actividad preventiva. Y devuelvo con el tema de los tipos de intervención. Perfecto, Anthony, muchas gracias. Bueno, seguimos aquí interactuando a través de YouTube. Pablo Delgado nos dice, siguiendo ya la red Crea, bueno, hay que seguir el ejemplo de Pablo, seguirnos en nuestras redes sociales, inicialmente en LinkedIn, para que sigamos conectados con estos temas de interés a nivel de contexto educativo. Tenemos también un comentario de Luis Rodrigo Viana que habla sobre, esta estrategia permite entonces reducir niveles de deserción estudiantil. ¿Podríamos incluir otras variables que no sean académicas? Como Bueno, retomando todo el tema que hemos venido manejando, Anthony. yo no he medido deserción estudiantil. O sea, yo no sé si esto tiene una efectividad en esa variable porque yo no la he medido. Pero la lógica te dice que sí. O sea, la hipótesis que plantea la persona que hizo la pregunta, desde un punto de vista abductivo, pues tiene todo el sentido. O sea, si yo te doy unas recomendaciones antes de que tú experimentes la situación negativa para que evites la situación educativa, pues al final aquello que motiva que abandones. Ojo, cuando no es un tema económico, porque muchas veces la deserción es porque no pude pagar o porque qué sé yo qué otra cosa, ¿no? Pero cuando son temas ya de gestión de tu tiempo o de manejo de la información o de comprensión de la información, pues parecería que sí. Sí, ojo, si tú decides hacerlo a tiempo, porque tú podrías recibir el informe y no querer hacer nada. Pero fíjate que ya cuando tú brindas el informe, ya con el mero hecho de dar información, ya ese es un tipo de intervención, porque haces que se haga consciente de algo que normalmente la gente no lo tiene consciente. Con otras variables, sí, yo comenté que de hecho esto no nació, o esto que nosotros hacemos, estos algoritmos, no nació precisamente para el ámbito educativo, nació para el ámbito de salud mental. Pero es que para mí eso es transparente en la naturaleza de la información. Siempre y cuando yo tenga una cantidad de indicadores que me permitan hacer un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico yo pueda hacer una diferenciación entre un diagnóstico malo o inadaptativo y uno positivo, y yo pueda marcar la distancia entre esas dos condiciones, y después cuando yo vaya a lo que se ha investigado al respecto en el mundo, hayan evidencias que sustenten tratamientos para esas situaciones, pues tranquilamente se puede hacer para eso, no hay ningún problema. O sea, lo bueno de esta metodología, además que es escalable,
Digo, además que es escalonable, lo que comenté, ir progresivamente, es escalable, se puede generalizar para otros contextos. Muy bien, Anthony. No sé si hay algo más que nos quieras contar, porque tengo varias preguntas aquí como que me gustaría que pudiéramos resolver, pero no quisiera tampoco No, 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 interrumpir las preguntas es que esto es todo lo que yo tenía que presentarte, porque al final la persona lo que recibe es esto. Claro, aquí está déjame mostrarte la versión no programada. Aquí está, aquí tú tienes, bueno, mira, aquí están, tu perfil óptimo es esto, aquí está. ¿Qué estrategia? La estrategia para la pregunta uno sería esta, pregunta activa, ¿cómo la harías? ¿Cuál es la meta que tú deberías hacer? Y en la versión nueva, fíjate que aquí no lo tengo, en la versión nueva, te estoy agregando la referencia de dónde viene esa recomendación para que tú me puedas auditar, y eso tiene que ver con la transparencia algorítmica, que es otro principio que yo manejo, la justificación de por qué yo estoy haciendo esta recomendación. Fíjate que aquí tienes si puede ser o no apoyada o mediada por Lucía, y si yo te digo que está recomendada puede ser mediada por Lucía, esta actividad que en principio no está desarrollada por Lucía porque viene de Scopus, aquí está la explicación de por qué pudiese venir, ¿cómo se llama? Mediada por Lucía. Algunas sí, otras no. Eh, pero es eso, es darte información lo más transparente posible. La transparencia es lo que permite minimizar la corrupción, pero además permite la auditoría. Y esa auditoría es lo que le da la confianza a la persona que lee esto. O es la expectativa que yo tengo. Ok, perfecto, Anthony. Bueno, quisiera pues que como precisamente con esta interacción que estamos teniendo con nuestros participantes en YouTube, en nuestro chat en vivo, para los profes que nos acompañan, ¿cómo podemos entender de manera sencilla qué es la IA simbólica y en qué se diferencia de la inteligencia artificial generativa que tanto escuchamos y de lo que hemos tratado de hablar en el desarrollo de esta ponencia, como a modo de algunas características puntuales que diferencien una IA de la otra? Mira, muy sencillo. La IA, la inteligencia artificial, representacional o simbólica, es un flujograma. Es un flujograma, y dentro de ese flujograma puede tener algunas medidas que permitan tomar decisión con base a ese flujograma, pero él per se no va a crear nada. Es decir, lo que no está programado dentro de ese flujograma, él no va a poder darte información generativa. Él no va a crear algo que no está preprogramado. Sí, esa es la gran diferencia. En la inteligencia artificial generativa, que está basada en redes neuronales, sí, de allí también está sujeta a un mayor error, pero también tiene la capacidad de hacer muchas más cosas. eh, Se ha programado para que pueda generar algo a partir de información previa, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Una manera de verlo, como yo comentaba antes, es que la simbólica, la representacional es un flujograma. Y el mejor ejemplo de eso son los chatbots anteriores, cuando uno lo mandaban a atención al cliente de un banco o de algún servicio, que te van haciendo preguntas, y esas preguntas son condicionales de si pasa esto o no, y te van rutando hasta una opción. Y se supone, si está bien construido, es la opción que debería seguir en esa toma de decisiones un experto. Se llama simbólica porque precisamente ese flujograma te permite tomar unas decisiones basadas en una ruta simbólica. Bueno, Anthony, finalmente hay varias preguntas en el chat en vivo. Una de ellas, bueno, realmente son dos que están muy relacionadas y nos habla para acceder, perdón, a la inteligencia artificial de Scopus, ¿se puede con el acceso normal de la institución o requiere algunos permisos y licencias especiales? Y se complementa con el comentario de Marta Cecilia Lozano. ¿Estos procesos los llevan a cabo con inteligencia artificial institucional o personalmente pagados? Ok, ya te voy a mostrar. Scopus AI, fíjense, aquí está, ¿sí?
Aquí está la información, son institucionales, pero la institución tiene que pagar ese servicio, ¿sí? Entonces, nosotros en la Universidad del Norte tenemos acceso a Scopus AI, ¿sí? Entonces, vamos a traducirlo acá. Sí, aquí está, fíjense que aquí te dice, por acá abajo más está el tema de que, sí, esto es un servicio adicional a la versión común que tienen las universidades. Por acá creo que estaba. Bueno, pero sí, eso lo tiene que pagar, es como un upload un adicional, es un adicional. Obviamente es pago. Ok, Esa era la primera pregunta. La otra pregunta es, bueno, fíjate que la parte de Scopus AI eh, la tengo por la universidad. La parte esta del desarrollo del ayudante experto la desarrollo yo en Excel, lo maqueto en Excel y lo estoy desarrollando en mi versión gratuita de AppScript de Google. Esto no me lo paga la universidad, esto lo voy haciendo yo. Ahora, esto tiene unas limitaciones, la versión gratuita. La versión gratuita, ¿cuál es la limitación? Que yo la devolución de los reportes van a ser 100 devoluciones diarias. Si yo la estuviera pagando la licencia, la mínima sería 1500 correos diarios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, para el proyecto, nosotros tenemos 360 estudiantes de muestra. Y te acuerdas que yo te había dicho, tenemos dos variables dependientes. En este caso, compromiso con la asignatura y ansiedad ante las evaluaciones numéricas, ¿sí? Eso sería 360 por 2 porque es un correo para cada informe, ¿sí? Lo hago así porque no quiero que se confundan la información de los dos informes. Entonces, aquí tienes la información de uno, aquí tienes la información de otro. Entonces, cuando yo reenvíe esto se va a tardar esos 360 por 2 restado cada 100. Entonces, al final, como esta es una versión gratuita, no paga, eh, un estudiante lo recibirá el mismo día, pero el número 360 lo va a recibir como al tercer, cuarto día, porque yo estoy en la versión gratuita. claro. Anthony, ya por temas de tiempo debemos ir cerrando porque tenemos una siguiente ponencia después de esta y en ese orden de ideas me gustaría que brevemente nos contestaras una pregunta sobre, pensando en el futuro, ¿qué pasos le recomendaríamos a aquellos profesores que quisieran empezar a explorar este tipo de herramientas? Que le empiezan a preguntar a GPT, que creen con GPT un agente y que empiezan a estudiar. O sea, lo mismo que yo le digo a mis estudiantes, empieza a estudiar solo. O sea, porque al final es un camino y cada uno sabe cuál es, a algunos les es mucho más rápido, a algunos es mucho más sencillo. Yo no soy ingeniero de sistemas, yo soy psicólogo y soy educador y yo no estudié ingeniería de sistemas. Yo he llegado a estos desarrollos a músculo, a fuerza propia. Ojo, yo en mi pregrado tuve información de profesores que llevaban hacia esto, ¿no? Pero lo que quiero decir es que o sea, tú no tienes que hacer una ingeniería en sistemas para hacer esto. O sea, si tú te sientas, hoy en día tenemos las herramientas que nos permiten a nosotros lograr eso, que es la apuesta que nosotros tenemos por Lucía, ¿sí? Hay versiones gratuitas de GPT, hay versiones gratuitas de Gemini, de las diferentes marcas de diferentes países existen. Si no la quieres pagar, pues hay versiones gratuitas, que las versiones gratuitas tienen limitación de tokens, sí, pero por lo menos tienes algo. Entonces comienza por ese algo. Y en la medida que tú comiences por ese algo, lo que si tú tienes claro hacia dónde pues, quieres llegar, puedes decirle a esta herramienta que te ayude a hacer una hoja de ruta, un mapa,
para que ir progresivamente llegando a ese punto. Muy bien. Anthony, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a este evento de 3 días de inteligencia artificial en la red CREA, Red de Centros de Enseñanza y Aprendizaje aquí en Colombia. Estamos muy contentos por tu participación. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas a través de YouTube, siempre muy atentos con sus comentarios, con sus preguntas. Queremos extenderles la invitación para que se conecten a la próxima, al próximo evento, a la próxima charla. También tenemos un invitado especial donde estaremos hablando de generación de contenidos para clases y charlas con herramientas de inteligencia artificial. Entonces, súper conectados, Anthony, reiteramos nuestros agradecimientos y bueno, espero que este espacio haya sido de mucho provecho. Muchísimas gracias Gracias por la confianza. a ti. ¿Cómo lo viste, José? No sé cuánta gente estuvo en línea.